Hola. Hoy tengo que hablar así porque voy a enseñar un libro que compré este verano cuando estuve en las cuevas de Altamira. En los museos esos que hay después a la salida había un libro que me dijo, llévame contigo. Y era este. Está escrito por Vicente Malón y André Buchard, de la editorial Edelvive, y se llama Antes cuando no había colegio. Voy a estar enseñando los dibujos porque es que me encanta. Dice así: antes, cuando no había colegio, no existía la clase de plástica, ni las manualidades del Día del Padre, que eran un pelín raras. Bueno, más o menos como ahora. Mira. Antes, cuando no había colegio, la suma de los litros de leche se calculaba a mano. Qué pedazo de vaca, ¿eh? Antes, cuando no había colegio, todo el mundo era tan bruto que no daba pie con mazo. Míralo el pobre, más bruto que un dado. Antes, cuando no había colegio, se creía que la lluvia era Dios haciendo pipí y los truenos, Dios tirándose un pedete. Míralo, esto con la nariz tapada. Antes, cuando no había colegio, no se podía leer la caja de los cereales y cada uno se los preparaba pues, como buenamente podía. Antes, cuando no había colegio, el conocimiento se transmitía por el boca a boca, solo que entonces se decía el bocapeste o el bocatufo. Antes, cuando no había colegio, se pegaban los posí, pero no se escribía nada. Antes, cuando no había colegio, también se notaban quiénes eran los de letras y los de ciencia. Antes, cuando no había colegio, la palabra más larga no era electroencefalografista, sino ángel. Antes, cuando no había colegio, ya existían los centros de ocio al aire libre. Ahí jugaban allá. Antes, cuando no había colegio, a nadie le preocupaba si terminaba en la primaria. Antes, cuando no había colegio, nadie sabía exactamente para qué servía una flauta. Mira este. Antes, cuando no había colegio, Julio César, Napoleón, Cristóbal Colón y toda esa gente eran como los demás. Exactamente iguales. Antes, cuando no había colegio, las ecuaciones con dos incógnitas también eran un problema. ¿Qué hago? ¿Me como esta? ¿Me como esta? ¿Me como esta? ¿Me como esta? Antes, cuando no había colegio, la diferencia de oportunidades era bastante evidente. Míralo, pobrecito. Antes, cuando no había colegio, te podías pasar toda la vida calculando la superficie de un triángulo o rectángulo. Ya tienes tarea. Antes, cuando no había colegio, la teoría de la evolución se sentía al salir a la calle. Ups. Antes, cuando no había colegio, al menos se aprendía con el ejemplo. No hagas eso, chavalín. Antes, cuando no había colegio, las ranas no se presentaban para el experimento. Más bien al revés. Mira lo que tiene la brocheta la rana. Antes, cuando no había colegio, no te parabas a pensar si le habías dado a un mamú, a un tiranosaurio rex, a un buitre o a un compañero. Mira. Tiraba, daba y a correr. ¡A correr! Antes, cuando no había colegio, el inventor de la mochila con ruedas acabó en ruina. Antes, cuando no había colegio, la pirámide alimentaria se aprendía en vivo y en directo. Antes, cuando no había colegio, no se decía en el recreo te vas a enterar. Bastaba con decir te vas a enterar. Antes, cuando no había colegio, el cuervo y la zorra se las arreglaban ellos solitos y a nadie le importaba. Antes, cuando no había colegio, a las excursiones a la granja, no se apuntaba tanta gente. Normal. Antes, cuando no había colegio, el festival de fin de curso no iba nadie. Antes, cuando no había colegio, nadie se preocupaba cómo sería la profesora que vendría nueva este año. No.
Antes, cuando no había colegio, las direcciones de los sobres se ponían al tuntún y catapum chimpum. Y antes, cuando no había colegio, la investigación tecnológica se hacía un poco a la buena de Dios. Y esto era lo que pasaba antes, cuando no había colegio. Y colorín colorete, de tu casa sale un cohete.